les anunciábamos antes de la pausa, recibimos hoy a una parlamentaria venezolana. Por estas horas sesionó aquí en Montevideo el Parlasur y eso nos permite acceder a dialogar con personas que están viviendo el día a día en Venezuela. Tanto hablamos, tanto tiempo dedicamos a lo que es la situación que atraviesa la hermana nación sudamericana, que es una buena oportunidad para poder recibir a gente que participa de las movilizaciones, que está en el sistema político y que además integra el Parlamento de Venezuela. Hoy conversamos con María Albert Barrios, es vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana y además, como le decíamos, integrante del Parlamento de Mercosur. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Nicolás, gracias a ti por el espacio. Bueno, a ver, esto se lo he preguntado a varias personas que tuvieron la oportunidad de estar en Venezuela, que no pueden no tener la misma visión sobre lo que está sucediendo, mayor o menor sintonía con el gobierno de Nicolás Maduro. Si usted tuviera que contarle a alguien que mira solamente por las noticias qué es lo que pasa en Venezuela, ¿cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está sucediendo? En Venezuela se dio un golpe de Estado, Nicolás. Un golpe de Estado dado por el Tribunal Supremo de Justicia como una de tantas instituciones públicas secuestradas por el gobierno. Un golpe de Estado que anuló las facultades de la Asamblea Nacional como órgano representativo de los venezolanos. Un golpe de Estado que incluso pretendía anular la inmunidad parlamentaria, pero lo que es peor, viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque lo que vemos hoy en día y los saldos que han dejado 60 días de represión no es otra cosa que la violación al derecho a la protesta, la violación al derecho a participar, la violación al derecho a asociarse libremente, y además no solamente son derechos constitucionales dentro de la Carta Magna venezolana, sino que son derechos universales, son derechos humanos universales. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día? Pues resistir pacíficamente a lo que ha sido la intentona del golpe de Estado, pero también protestar, no solo para reivindicar nuestros derechos, sino para poder restituir el orden constitucional. Ya vamos a estar hablando sobre las protestas, pero ¿no hubo una marcha atrás por parte de esa decisión que había adoptado el Tribunal de Justicia? No, porque en un principio, antes de que comenzara este año, se dio una mesa de diálogo. Y creo que la iniciativa de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos que la acompañaron, no fue otra que acompañar la voluntad y la buena fe de resolver todo por la vía del diálogo. Pero el gobierno no dio garantías, Nicolás. El gobierno no dio garantías, el gobierno no cumplió con las 4 exigencias que hasta ahora siguen siendo las mismas. Elecciones libres y justas, la apertura del canal humanitario, liberación de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional como órgano representativo. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Nada. Y estas 2 sentencias que, como te digo, le dieron el golpe de Estado a la Constitución y a la Asamblea Nacional, no tuvieron ningún tipo de paso atrás. Todo lo contrario, lo que hicieron fue con un pañuelo rojo, al buen estilo del autoritarismo, en tratar de decir que devolvían la inmunidad a los parlamentarios para hacer ver de que aquí todo estaba, que en Venezuela todo estaba bien. Pero luego vemos como declaraciones de la Fiscal General de la República, de magistrados de la Corte de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la exdefensora del pueblo, empiezan a pronunciarse en contra de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que es fraudulenta porque no reconoce el 100% de la población electoral en el país. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, acá desde Uruguay existen varias visiones, hay quienes entienden que no tiene ningún sentido y que, bueno, avala esta posición que usted plantea. Hay quienes dicen, bueno, en realidad es un mecanismo previsto por la Constitución, se puede llegar a concretar. Y, por ejemplo, desde el gobierno uruguayo advirtieron, eso está en la libre determinación del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, lo que no podemos aceptar es que ese texto emanado de la nueva constituyente no se someta a la voluntad popular. Algo que yo, por lo pronto, no he escuchado a ninguna autoridad venezolana decir, ¿no? Si es que el texto ese de la nueva constitución se va a someter a plebiscito, que sería lo lógico, dicho sea de paso. Ustedes ni siquiera entienden pertinente la convocatoria de la constituyente. Es que esto no es un tema, Nicolás, de izquierda o de derecha. Esto no es un tema que tenga que ver con la ideología. Esto tiene que ver con el respeto al pueblo venezolano de elegir libremente a sus gobernantes. Si la convocatoria, que bien cabe destacar, es constitucional que la iniciativa sea del presidente, pero la convocatoria tiene que ser aprobada por el pueblo venezolano. Y las bases comiciales no pueden estar determinadas por el presidente. Tiene que contribuir la Asamblea Nacional,
tiene que involucrarse el resto de las instituciones que deben estar al servicio de los venezolanos y no al servicio de una agenda política de Nicolás Maduro. O sea, quienes participan de esa constituyente no puede estar determinado por el presidente, eso es lo que ustedes dicen. No puede estar determinado por el presidente porque ahí vemos el resultado en el caso venezolano de cómo Nicolás Maduro determina que solo un 50% de la población electoral, dígase el voto del voto nominal, uninominal de cada persona, es reconocido. La mitad de la población electoral y la otra mitad son grupos políticos del gobierno que han venido como resultado de las misiones sociales. Por ejemplo, Nicolás, tú puedes votar, tú y 10 más, pero el resto son los que evidentemente están con Nicolás Maduro, que ahí pueden, por ejemplo, haber unos en consejos comunales, otros en las unidades de batalla chavistas, hay otras unidades feministas, pero el asunto que quiero llevarte al caso es que tú no puedes segregar políticamente al pueblo venezolano cuando en encuestas, cuando en la movilización de calle y cuando el 6 de diciembre del año 2015 el pueblo con determinación decidió cambiar. Y decidió cambiar para tener un país donde pudiesen comer bien, donde pudiesen dormir tranquilos y no se reflejara la crisis que vivimos en el país. ¿A qué se debe la gran cantidad de muertos que hay? A la represión. Incluso el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Evito a veces, disculpe diputada que le interrumpa, evito a veces la cifra de los 60, porque al momento de contabilizar de uno y otro lado, lamentablemente hay veces que hay que hablar así, de uno y otro lado, se suman situaciones que, por lo menos a mí, me generan ciertas dudas, ¿no? De si estaban o no en las manifestaciones, si fueron parte de las protestas o no. Y además son víctimas humanas. Entonces, claro. Si es uno, 10, 20, 60, en el fondo no. O sea, son 58, 60, no sé si hacen a la cuestión. Mira, a nosotros ahora, nos duele las 28.000 muertes. ¿Participó de manifestaciones? De los que han participado. Sí, participa 58 activamente. Muertes, reconocidas por el Ministerio Público del país. Pero lo que digo es, usted participa activamente de las manifestaciones. Claro, totalmente. ¿Y qué es lo que sucede en las manifestaciones? Sucede que no llegas a 20 minutos, o sea, ni siquiera has recorrido el 30% de la ruta que se establece y te consigues con un piquete. Pero es el piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Te consigues las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana que lanzan las bombas lacrimógenas. Hay otras tanquetas que funcionan como murciélagos que cierran en pared para que la gente no pueda pasar más allá de la calle. Cuando buscas desviarte, en las calles aledañas te consigues a la Policía Nacional Bolivariana, te consigues un despliegue de fuerzas de seguridad, que yo creo que todo el pueblo uruguayo ha sido testigo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales del despliegue de seguridad que hacen como si se estuviese hablando de una guerra. ¿Por qué la gente no puede tener derecho de transitar libremente a exigir a una institución pública que debe estar al servicio de los venezolanos derechos que son suyos? Incluso, te lo decía en un principio, estamos conscientes que lo único que mantiene a Nicolás Maduro en el poder es la violencia y es la represión, y la represión de unos pocos, porque es muy fácil darse cuenta de que el soldado que te reprime pesa lo mismo que tú con la crisis y con el desabastecimiento de alimentos y medicinas. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Porque cuando llegas al piquete te puedes dar cuenta de que los soldados son de tu misma contextura, pero el gordo es el que dicta las órdenes, el gordo es el que dicta dispararle inocente. El que come bien es el que manda. Así es, y eso no está muy lejos. El libro de la rebelión de la granja de George Orwell describe perfectamente el tipo de autoritarismo que estamos viviendo, en este caso en Venezuela, y que no será y que no sea el primero que se ha visto en la región, pero que sí aspiramos que sea el último, y que no se repita, y que nosotros como latinoamericanos entendamos la importancia de que más allá de las ideologías políticas, no se le puede dar pie al que te niega el derecho a tener una vida digna. El tema del desabastecimiento alimenticio, para graficarle a la gente, me interesa lo testimonial. Usted explicaba más o menos qué es lo que sucede con las manifestaciones. Claro. Ya vamos a estar hablando sobre los incidentes, porque quiero apuntar a eso también. Usted hablaba de la represión, pero ya que mencionó el tema de la alimentación, ¿cómo podemos graficar qué es lo que se está viviendo por estas horas en cualquier ciudad venezolana en cuanto a las dificultades para conseguir alimentos? Ok. Tienes 3 comidas al día. Desayunas 2 medialunas con café, almuerzas una pizza, cenas un asado con ensalada. En Venezuela no se consigue ni el pan, ni el café, ni los implementos para hacer la pizza. Y resulta que tu sueldo no te alcanza para comprar la carne de la noche. En Venezuela
todos los venezolanos desayunamos arepa, no se consigue la harina pan. En Venezuela no tienes insumos. Porque el gobierno expropió las empresas. El gobierno expropió más de un 70% de empresas nacionales. El gobierno nacionales. Un bloqueo, de todos una especie lados. de bloqueo financiero que existe. Pero más allá de un bloqueo financiero, el gobierno le ha bloqueado a la gente la posibilidad de vivir dignamente. Y a eso es a lo que quiero llegar. Cuando te hablo de la escasez de alimentos es porque se traduce, Nicolás, que de 30 millones de venezolanos, 10 millones de mujeres comen entre 1 o 2 veces al día para alimentar a sus hijos. Porque tienes 3 grandes problemas. El de la escasez, el de la pérdida del poder adquisitivo, el sueldo no te alcanza, y el de la inseguridad. Entonces esto es un gobierno que te mata por la represión, que no controla la inseguridad, entonces te puedes morir en manos de la inseguridad o te mata de hambre. Y el gobierno tiene una respuesta ahorita, que es un pueblo en la calle exigiendo sus 4 temas elementales que te lo mencionaba ahorita, anteriormente: elecciones, liberación de los presos políticos, apertura del canal humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional, y no es un tema de lucha cuerpo contra cuerpo. Es la lucha del pueblo venezolano versus un grupito que está en Miraflores tomando decisiones de interés público, pero en detrimento de la dignidad de los venezolanos. Ahora, cuando se habla de un pueblo que no se alimenta, ¿no? Un pueblo que pasa hambre, que tiene desabastecimiento, ¿no debería estar eso también en los 4 puntos importantes de reivindicación? Claro, por eso Digo, porque se habla mucho de la liberación de presos políticos, y lo más importante es que el pueblo Pero es que el canal humanitario tiene que ver con alimentos y medicinas, porque no puedes garantizar comida de la noche a la mañana cuando tienes todo el aparato productivo dentro de la cadena alimentaria, la cadena de producción, la cadena de distribución y la cadena de demanda y oferta colapsada por un gobierno que lo controla todo. ¿Me entiendes? Es muy fácil ver en las zonas populares de Caracas, y lo digo como diputada de una de esas zonas, cómo se da lo que se llama ya el bachaqueo. Y el bachaqueo consiste en la venta de productos de primera necesidad que no se consiguen a precios exorbitantes, porque el excesivo control del gobierno permite que le da espacio a estos niveles de corrupción, que además llegan a la célula mínima. Por ejemplo, que esto te cueste 100, pero como no lo consigues en la calle te cuesta 1000. Estamos hablando hasta 10 veces más del precio base. Pasa con la harina pan. Y me refiero a la harina de maíz con la que nosotros hacemos la arepa. La harina pan no se consigue. Tú puedes preguntarle a quien quieras, Nicolás, en Venezuela, dónde puedes ir a comprar harina pan, y te va a decir, no, bueno, ve a donde los bachaqueros. Pero cuando la harina pan debe costarte 3.500 bolívares, el bachaquero te la vende a 10.000. Y te la vende a 10.000 porque ¿quién controla el suministro de la harina pan? No es Empresas Polar. Porque el gobierno ha llegado hasta el punto de administrar y de distribuir los recursos de las pocas empresas que quedan. Es el mismo gobierno, y es el mismo gobierno el responsable de darle estos alimentos que no se consiguen a grupos corruptos que terminan funcionando como células bases y además golpeando el hambre de la gente. Yo le quiero mostrar una imagen, diputada, porque se habla de la violencia por parte del gobierno. La puede ver ahí en el fondo. Esto fue exhibido por la embajada venezolana aquí en el Uruguay. Es una persona que, según lo que se dice, fue confundida o identificada como un militante chavista en una marcha opositora y es prendido fuego. ¿No hay demasiada violencia de los dos lados? Nosotros siempre hemos condenado la violencia, Nicolás, pero es cuestión de analizar de qué lado están las armas. Pero esto es injustificable. Pero hemos condenado la violencia al punto de que en 18, no, es que te lo he dicho en un principio, nosotros siempre hemos condenado la violencia y siempre hemos hecho un llamado a la protesta pacífica. Si la protesta se respetara, el derecho a protestar pacíficamente se respetara, yo te aseguro que eso no pasara. Pero te aseguro también que si luego de 18 y 19 años no hubiese un gobierno hablándote detrás de una pantalla de televisión, sembrando miedo, dividiendo a los venezolanos entre rojos y azules, entre fascistas y no fascistas, entre o eres chavista o eres fascista, si no eres chavista, eres terrorista. Te lo digo yo, que el mismo embajador te puede decir de qué estoy hecha, que fue acusada por Nicolás Maduro en cadena nacional de financista del terrorismo. El embajador de Venezuela, aquí sabe de qué estoy hecha. Que me diga en mi cara si soy terrorista. Y te digo esto, bueno, te lo digo porque ellos creen que nosotros pagamos grupos, ellos creen que nosotros le dejamos armas a la gente para que cometa actos delictivos, pero lo que sí es cierto es que el gobierno tiene el uso abusivo de la fuerza, pero también de la inteligencia, porque los infiltrados se han visto allí.
Y te aseguro, insisto una vez más, nosotros condenamos ese tipo de actos. No solamente que los condenamos, los evitamos hasta donde se pueda. Pero te aseguro perfectamente que hay infiltrados del gobierno ahí. Porque ¿quién maneja las armas? ¿Quién puede manejar? Fíjate, ¿por qué ahí no reprimen? ¿Por qué el embajador no responde de que ahí no reprimen? Pero sí reprimen a Enrique Capriles el día de ayer y golpean a su equipo y los roban e incluso le dan cascazos a los que lo acompañaban, que además todos son jóvenes. ¿Por qué ahí no reprimen, Nicolás? ¿Tú crees que el gobierno no tiene fuerza y no tiene guardias nacionales como para no haber reprimido eso, pero sí reprimes una manifestación multitudinaria? Si le lanzas una bomba lacrimógena a una señora de tercera edad que lo que tiene es una bandera. Date cuenta que el gobierno lo que quiere es poner un pañuelo rojo y decir que aquí hay violencia cuando los únicos que han estado en el poder todo este tiempo invirtiendo más en armas que en educación son ellos. ¿Y usted qué opinión tiene sobre el embajador venezolano en nuestro país? Yo no emito opiniones personales. Si a mí la vida me da la oportunidad... Me acaba de decir que le pregunta al embajador de qué está hecha usted. Claro, pero es que te lo doy como argumento de lo que yo pueda pensar con la prueba que mostró. Yo no voy a asumir ningún tipo de crítica personal a nadie. Yo critico un proyecto, y un proyecto que engañó al pueblo venezolano, y te lo digo además con propiedad. Yo vengo de una familia chavista. Y el legado de Chávez no funcionó. Y el proyecto de Chávez no funcionó. Y no funcionó porque le trajeron hambre, desidia e inseguridad a la población. De las últimas, de su visión de parlamentaria en Venezuela, yo no sé, hay veces que esto sucede muy a menudo, ¿no? En Uruguay se discute mucho sobre la situación en Venezuela, se identifican claramente personas más aliadas, menos aliadas. Y la verdad, yo no sé qué tanto le mueve la aguja, o como se dice acá, o qué tanto incide en la política venezolana lo que pueda resolver el Frente Amplio, lo que se pida desde la oposición política de nuestro país, lo que pensemos los ciudadanos comunes. ¿Qué valoración hace usted del comportamiento del gobierno uruguayo con relación a la crisis en Venezuela? Mira, Venezuela es un país, Nicolás, que en su momento histórico ayudó en la gesta independentista de la mayoría de las naciones de Latinoamérica. No pueden dejar a Venezuela sola en este momento. ¿Pero usted siente que la están dejando sola? Yo siento que sí, y siento que en especial al gobierno de Uruguay, que no tiene nada que ver con los uruguayos que nos han acompañado en todo momento, creo que tiene que tener una postura más seria y más clara de lo que está sucediendo en Venezuela. No es el momento de dejarla sola. Y no estamos pidiendo injerencia. Eso no tiene nada que ver. El principio de autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia está muy claro en el derecho internacional. Lo que se está exigiendo y lo que se está pidiendo es que ayuden a que este gobierno, a través de elecciones libres y justas, permita de que los venezolanos decidan. Eso que usted menciona es justamente lo que dice el gobierno uruguayo que está haciendo. El gobierno uruguayo, cuando se pide aplicar la cláusula democrática en la OEA y separar a Venezuela o sancionarla o sacarla del Mercosur, dice, nosotros creemos que no es el camino porque es dejarla sola. Cuando, después de un roce diplomático, no hablemos de un conflicto, pero sí una situación tirante a nivel de las cancillerías, desde Venezuela se convoca a Uruguay a participar de un grupo de diálogo internacional. El gobierno dice, ¿saben qué? Voy a dejar de lado lo que dice Nicolás Maduro, que acusó al canciller uruguayo de coordinar con la embajada de Estados Unidos. Voy a hacer de cuenta que eso no existió para participar del diálogo en Venezuela porque creemos que es la manera de no dejarlo sola. ¿Eso es así o en realidad la aplicación de sanciones llevaría a aumentar la presión internacional y a facilitar una salida? ¿Recuerdas que hace unos minutos te dije que esto no era un conflicto entre izquierda y derecha, Nicolás? Eso es lo que pasa. El gobierno se ha encargado de vender de que los que están en las calles manifestando y los que estamos exigiendo libertad y exigiendo justicia y el respeto a los derechos de los venezolanos somos de derecha. No somos. Pero sancionar a Venezuela, ¿sería aislarla? Es que no estamos pidiendo sanción tampoco. Yo creo que nos estamos desviando del tema cuando aquí es claro lo que está pidiendo el pueblo venezolano y que el mundo decida si acompañarlo o no, porque además la historia lo va a cobrar. No hay que dejarnos solos. Es que el tema de no dejarnos solos es que acompañan las exigencias. Que la gente pueda elegir libremente es un pecado, es un problema para la comunidad internacional, no lo creo. Que se exija la liberación de los presos políticos es un pecado para aquel que ha venido de izquierda y que sabe de tortura y de persecución política y de lo triste que ha sido que alguien tenga que ser perseguido por pensar distinto y que hoy no apoye a un país que se encuentra en condiciones de dictadura como en algún momento se vivieron aquí en Uruguay. Que exigir el respeto del orden constitucional que pasa por el respeto de la Asamblea Nacional es acaso un pecado.
¿O es que acaso el gobierno uruguayo no puede tener un parlamento donde decida libremente sobre los asuntos de interés público del país? Pero se va a plantear distinto entonces. Cuando usted viene a estas sesiones del Parlasur, allí se dan muchas oportunidades de diálogo con parlamentarios uruguayos. Claro. Conoce parlamentarios, por ejemplo, del Frente Amplio. Gente que incluso estuvo dispuesta a viajar a Venezuela, me consta, para tratar de facilitar por la vía del Parlasur un diálogo. Cuando dialoga con los diputados uruguayos del gobierno, del Frente Amplio, ¿con qué se encuentra? Nos encontramos con un asombro a la protesta, una pregunta de hasta dónde va a parar esto, pero todavía no vemos un comunicado que diga, sí, que en Venezuela hayan elecciones libres y justas, apertura del canal humanitario, liberación de presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional. Cuando nosotros veamos eso, Nicolás, yo te aseguro que la historia le va a premiar a aquel que se solidarice con el pueblo venezolano, que además siempre ha abierto las puertas para los que vivieron la dictadura, pero también ayudó muchísimo a que se liberara cada nación de este país, de este continente, que estuvo bajo el yugo de la colonización, bajo el yugo del despotismo, y por eso es que hoy, dentro de nuestros himnos nacionales, en nuestras consignas, sin distingo de ideología, podemos hablar de una sola Latinoamérica, pero una Latinoamérica que tiene a una de sus hermanas enferma. Y es momento de que el gobierno de Uruguay se pronuncie concreta y claramente sobre el caso venezolano. Eso todavía no ha sucedido desde usted. No ha sucedido, ya te lo dije, son 4 puntos. Bien. María Albert Barrios, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la entrevista de Televida Primera Hora y bueno, ojalá todo se solucione, que sea de la forma más pacífica posible. Eso es lo que todos esperamos desde acá, que se pueda encontrar una salida institucional, que Venezuela encuentre la paz y sobre todo que no haya más personas fallecidas, ¿no? Venezuela va a cambiar y el pueblo venezolano va a elegir el futuro del país. Gracias por su presencia. La pausa y seguimos con muchas más noticias.